Saludos, estimados amigos. En esta oportunidad, para realizar el análisis de la rúbrica número 3 de evaluación del desempeño docente. Recuerden que con esta rúbrica se evalúa a todos los colegas que están postulando al nombramiento docente. Con esta misma rúbrica serán evaluados todos los colegas que venimos trabajando en educación. Así es que es muy importante que todos los colegas conozcan a profundidad lo que contiene estas rúbricas. Inmediatamente nos dirigimos al análisis de la rúbrica número 3, que corresponde evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Esta rúbrica 3 contiene dos aspectos. ¿Cuáles son? El primer aspecto es el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y además va a monitorear el avance durante la sesión. Si los docentes se ponen a explicar, indudablemente no van a tener oportunidad de monitorear. Se monitorea el trabajo de los estudiantes cuando ellos están resolviendo retos o están resolviendo desafíos, trabajando en equipos. En esos momentos es donde el docente va a monitorear sus avances durante la sesión. El otro aspecto que ve esta rúbrica es la calidad de retroalimentación que el docente brinda a los estudiantes. Asimismo, esta rúbrica también ve si el docente hace la adaptación de las actividades que realiza durante la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje que encuentra con el monitoreo. Entonces, estos dos aspectos vamos a verlo al analizar la rúbrica. Vuelvo a repetir que la rúbrica misma nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para poder aprobarla. Primeramente, como siempre, vamos a ir lo que no se debe hacer. Si el comité de evaluación verifica o registra en la rúbrica estas acciones, estaríamos desaprobando esta rúbrica 3. Veamos cuáles son esas acciones. El docente no monitorea. Si no monitorea el docente, ya está desaprobado. Si nos ponemos a explicar durante la clase y nos dedicamos a explicar y preguntar a un estudiante que nos responda uno, luego otro, continuamos explicando, si hacemos de esa forma, no va a haber momentos de monitoreo. Por lo tanto, tiene que haber momentos para monitorear. Y la única forma es dándoles retos y que los estudiantes resuelvan esos retos, desafíos, mediante trabajo en equipo, y el docente aprovechará para monitorear. En este caso, al no monitorear, ya está desaprobando. También saldrá desaprobado si monitorea muy ocasionalmente. Es decir, nos dice que destina menos del 25% de la sesión para recoger evidencias de la comprensión y progreso del estudiante. A ver, si son 60 minutos que van a trabajar los colegas que están postulando al nombramiento, el 25% viene a ser 15 minutos. Entonces, no está tan difícil monitorear por 15 minutos y que los estudiantes realicen trabajos en equipo durante esos 15 minutos y pueda ir monitoreando. Así salvaría esta rúbrica. Veamos otro aspecto que nos hace desaprobar la rúbrica. Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da
retroalimentación incorrecta. Si el comité de evaluación les detecta que han dado una retroalimentación incorrecta, están pues ubicados aquí y estarían desaprobando esta rúbrica. O bien no da retroalimentación de ningún tipo. Al no dar ningún tipo de retroalimentación, también estarían desaprobando. Aquí habría que aclarar si algún colega por equivocación de una retroalimentación incorrecta, si durante la sesión que le queda se da cuenta y rectifica o corrige esa retroalimentación, indudablemente el comité va a tomar en cuenta, ya no va a considerar que ha sido una retroalimentación incorrecta porque se ha corregido el docente. ¿Qué más hace desaprobar a esta rúbrica? Cuando el docente evade las preguntas, es decir, si un estudiante pregunta algo y el docente disimula no haber escuchado a esa pregunta o lo pasa rápidamente tratando de disimular, entonces ya estaría desaprobando esta rúbrica. Cuando sanciona las que reflejan incomprensión, es decir, comienza a llamar la atención a una pregunta que no la entiende, que no puedes preguntar más claro, ¿qué es lo que quieres decir? Algo así, ¿no? Entonces está sancionando porque no lo entiende la pregunta. También cuando desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidad para el aprendizaje. Recuerden que las respuestas equivocadas de los estudiantes tiene que ser oportunidad para propiciar aprendizajes. Si lo van a desaprovechar y el comité de evaluación lo registra, hubo una respuesta equivocada y el docente no aprovechó para propiciar aprendizajes, automáticamente les va a poner en el número 1 de la rúbrica y con eso estaríamos desaprobando esta rúbrica. Ahora veamos qué acciones nos colocan en el número 2 de la rúbrica. El docente monitorea activamente, en este caso está monitoreando la comprensión y el progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la sesión. Entonces 25% viene a ser 15 minutos. Durante 15 minutos ha monitoreado, ya estaríamos en esta parte de la rúbrica. En esos 15 minutos recoge evidencias, ¿no? Y puede hacer este recojo de evidencias mediante preguntas, mediante diálogos en el equipo, mediante problemas formulados a toda la clase. De esta forma puede recoger las evidencias, cuánto están aprendiendo, qué dificultades tienen los estudiantes, puede en base a ello dar retroalimentación. O también dice recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Esta es la forma más correcta de monitorear, recorrer por los grupos, por los equipos de trabajo y revisar el trabajo o productos que estén realizando de cada estudiante, no superficialmente. Hay que verificar qué es lo que están realizando y en esos momentos se puede detectar en qué parte tienen dificultades y se puede retroalimentar. Entonces es muy importante esto, recorrer por los equipos de trabajo y verificar cómo va su avance. Si realiza eso, pero sin embargo ante las respuestas o productos de los estudiantes solo da retroalimentación elemental. Si solo da retroalimentación elemental estaría en número 2 de la rúbrica. Es decir, indica únicamente si la respuesta es correcta. Estás muy bien, le dices. O está mal, verifica tu respuesta. O le dice, puedes encontrar la respuesta, una ayuda en el libro.
Si esa es la forma de retroalimentar, son elementales, no le estás haciendo reflexionar ni tampoco le estás dando alguna pista para que pueda mejorar o solucionar su dificultad. Entonces una retroalimentación elemental es solamente animarlo a continuar, sigue, continúa, tú puedes. Esas palabras son retroalimentaciones elementales. Entonces, si haces ese tipo de retroalimentación, pese a que has monitoreado, estás pues en la rúbrica número 2. O bien, repite la explicación original sin adaptarla. O también, ¿no? Si hemos hecho una pequeña explicación, volvemos a explicarle lo mismo al momento de retroalimentar. Entonces, eso es una retroalimentación elemental. Así que, mi querido colega, todas estas acciones nos van a colocar en el segundo criterio de la rúbrica número 3. Vamos a ver qué nos hace aprobar la rúbrica y nos pone en el criterio 3 de esta rúbrica número 3. Entonces, como en el caso anterior, debemos monitorear mínimo 25%, es decir, la cuarta parte de nuestra sesión debe dedicarse al monitoreo y recoger las evidencias mediante las preguntas, diálogos o formulando problemas a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando sus trabajos o productos. Entonces, como el caso anterior, hacemos. A esto le vamos a agregar que se note claramente, mis queridos colegas, ante las respuestas o los productos encontrados de los estudiantes, al menos debemos dar una retroalimentación descriptiva, pero que le sirva al estudiante. Por ejemplo, sugiriéndole un detalle que hacer para mejorar su trabajo, o especificarle lo que le falta para que logre el reto, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, si tú le estás ayudando, esa retroalimentación descriptiva está bien. Con eso ya estarías en la rúbrica 3. O también puedes llegar a esta rúbrica si tú adaptas tu enseñanza, si ves que la pequeña explicación que en algún momento has dado o la lectura que han leído, tiene que haber un momento en que los estudiantes comprendan nueva información. Entonces puede ser explicado, puede ser mediante un video, puede ser mediante una lectura. Si ves que ese recurso que les das para que aprendan nuevo aprendizaje no lo entendieron, entonces adaptas tu enseñanza. ¿Cómo lo vas a adaptar? Vas a tener que retomar una noción previa necesaria para que lo comprendan, intentando de otro modo de explicar. Puedes explicarlo de otra forma para que lo entienda, o puedes poner otros ejemplos del contenido, otros ejemplos para que lo entienda, o puedes reducir la dificultad de la tarea. De repente la tarea o el reto que le has dado está muy difícil, entonces puedes reducir en ese momento esa dificultad. De esta forma, tú le estás ayudando a lograr cumplir con el reto al estudiante, para que pueda favorecer un avance progresivo en su competencia indudablemente. Entonces, estas acciones como reducir la dificultad, explicar de otra forma, se llama adaptar tu enseñanza. Con esto, si el comité de evaluación nota que realizas esto, estarías asegurando aprobar esta rúbrica, pues estarías situándote en el criterio 3 de la rúbrica. Ahora veamos cuál es lo ideal, cuál te hace un excelente maestro o maestra. Viene a ser el criterio 4 de la rúbrica. Como siempre, ya saben, el docente que monitorea, miren, solo te pide por lo menos monitorear el 25%, ya recorriendo, visitando los grupos, ya. Aparte de eso, mi querido colega,
ante las dificultades encontradas en nuestros estudiantes durante su trabajo de la sesión. Al menos en una ocasión tienes que dar retroalimentación por descubrimiento o reflexión. ¿Y qué es la retroalimentación por descubrimiento o reflexión? Viene a ser la forma como lo guías en el análisis para que el mismo estudiante encuentre una solución o encuentre una estrategia para mejorar su trabajo. Esta retroalimentación, esta guía que le das, tiene que ser para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento y luego identifiquen el origen de sus concepciones o el origen de sus errores. Si tú logras hacer una sola retroalimentación reflexiva, estarías aquí como considerado como un buen maestro, porque logras que reflexionen. Aquí, al hacer reflexionar, estarías creando muchas habilidades cognitivas en el estudiante y, lo más principal, fortaleciendo su autonomía, que ellos mismos se den cuenta de su error y ellos mismos encuentren propuestas nuevas para resolver sus problemas. He ahí la esencia del enfoque por competencias: ser un maestro que logre hacer reflexionar a los estudiantes. ¿Y cómo se hace eso? Mediante preguntas reflexivas, dándole pequeñas pistas y preguntas de reflexión. Entonces hay que practicar preguntas que hagan reflexionar al estudiante. Así es, mis queridos colegas, está, creo, claro las rúbricas de evaluación. Hasta aquí hemos analizado hasta la tercera rúbrica y continuaremos analizando la cuarta y quinta rúbrica, que son las rúbricas de evaluación del desempeño docente. Vean qué interesantes son el análisis de las rúbricas. Cada vez que yo analizo estas rúbricas, cada vez me empodero más para hacer mejor el trabajo que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Compartir lo que sabemos y aplicar en nuestros estudiantes el enfoque por competencias. Queremos nuevos ciudadanos y está en nuestras manos, mi querido colega. Hasta la próxima oportunidad.